Real. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, Magda? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Freddy, muy bien. Me alegra. Bueno, aquí estamos felices, contentos para desarrollar este nuevo ciclo de investigación de esta semana. Felices también de contar con su compañía aquí con nosotros, acompañándonos en esta tertulia energética. Por otro lado, agradecerles como siempre el hecho de compartir con nosotros, dejar sus impresiones luego de que termine un ciclo de investigación, lo intuitivos que son ustedes con lo que escuchan y también por transmitir sus propuestas de investigación al correo que se encuentra aquí en la parte superior, investigations@calogero.com. Entonces, gracias nuevamente, esperamos que disfruten muchísimo de la temática del día de hoy y vamos a comenzar. Entonces, Magda, por favor, cierra tus ojos y hago el conteo. 5, 4, 3, 2, 1. Escucha atentamente, Magda. John McAfee, fundador del antivirus del mismo nombre, instalado en millones de ordenadores en todo el mundo, fue encontrado muerto el 23 de junio del año 2021, ahorcado en la celda de una prisión de Barcelona donde se encontraba detenido. El hombre estaba esperando ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaba una sentencia de hasta 30 años de prisión por evasión fiscal. Conéctate con John McAfee y verifica que su ADN sea atribuible a él. Sí, ya, Freddy. ¿Qué características percibes o visualizas tiene su genoma etérico? Es humano, lo veo normal, lo veo en su celda antes de morir. ¿Dónde está él aquí y ahora y qué está haciendo? Lo veo en un lugar etérico frente a unas computadoras. Te permite canalizarle y participar en este ciclo de investigación para obtener, a través de nuestras preguntas, información sobre su vida, sí o no. No, no tengo como su permiso, Ujú. solo de observar. ¿Es posible activar una comunicación telepática en la que tú serás el portavoz? Sí, Bien, dame un segundo. Ahora te estás preparando para activar la conexión telepática para con él, Magda. Cierra el acceso a tu cuerpo mental y emocional y deja fluir la información telepática que rápidamente decodificarás y transmitirás siguiendo las preguntas que te haré. Tendrás que avisarme de inmediato en caso de que sientas alguna molestia y si lo consideras oportuno podrás desconectarte de la conexión telepática en cualquier momento. Respira profundamente y exhalas. Uno, 2, 3. Ahora. Fuentes oficiales dicen que él se suicidó en su celda. ¿Es verdad? no. Cuéntame qué pasó. Él estaba en su celda. Entraron dos hombres, lo amenazaron. Era una pistola, pero no una pistola normal. Tenía un plasma, era paralizante.
¿Quién quería su muerte? Los gobiernos, lo estaban obligando a dar información. Querían información que tenía en su mente, cosas importantes y secretos que se negó a dar. ¿Cuáles son las condiciones subliminales que caracterizaron toda su vida? Podría ver en el espacio, no físicamente. Podía establecer fórmulas, podría leer como las computadoras y la información desde pantallas que transmitía, como en su oficina, la información se transmitía como en el entorno. Ujú. Era una transmisión desde las imágenes de la computadora, pero transmitidas para que él pudiera entrar y verlas como en su entorno, como si tuviera una conexión desde su mente hacia la información que podía leer. ¿Cuáles son las condiciones subliminales que caracterizaron su muerte? Se negó a seguir colaborando en lo que iba a suceder. Se negaba a colaborar con los gobiernos y el control que estaban ejerciendo sobre las personas. Tenía un punto secreto, un lugar oscuro en ciertos programas, que eso lo podía manejar él. Y era como una llave que no permitía un control completo sobre los sistemas, sobre antenas e información. Es como si guardara una caja fuerte o oscura a la que solo él tenía control. ¿Cuáles son las condiciones subliminales que caracterizaron su presunto suicidio? Ellos querían extraer, lo torturaron y querían extraer esta información. Lo conectaron a máquinas para poder leer y escudriñar, pero él tenía todo guardado con claves, con caminos ocultos, y no lograron extraer la información. Pero él dejó en diferentes sitios del planeta, como si fueran huellas que al juntarlas iban a- al juntarlas iban a entregar la información que estaban solicitando los gobiernos. Y el gobierno que pudiera tener esos datos iba a controlar a otros gobiernos. No le permitían la extradición, no podían permitirle que llegara a los Estados Unidos. Se le considera uno de los genios informáticos más importantes. ¿Por qué? Después de que inventase el primer antivirus de la historia, él lo regaló, cobrando solo por las actualizaciones. ¿Por qué él hizo esto? Porque no le interesaba el dinero, le interesaba el conocimiento, el manejo de la energía, el manejo de la información que hay en el ambiente, lo que va de un lugar a otro. Es como hay un control sobre todo lo que hacemos, lo que pensamos, hablamos y la energía que se mueve. Está todo a nuestro alrededor y él lo podía percibir, lo podía leer, podía hacer grandes como bases de datos. A pesar de haber sido arrestado 21 veces en 11 países diferentes por delitos como violaciones de las leyes de posesión de armas, tráfico de drogas y otros cargos menores, ha decidido participar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 y nuevamente en 2020. ¿Por qué?
porque era el país donde se podía mover más fácil sin que existiera tanto control sobre él. Tenía convenios con el gobierno de protección y era por el estilo del país, una democracia donde él se sentía más tranquilo, cómodo. ¿Cuál es su relación con las criptomonedas? Lo veo como si hubiese creado un punto oscuro con muchas barreras, con muchos códigos para poder llegar a la base. Era un proyecto, pero también tenía control. Tenía control personal. Podría darse cuenta de quién o qué y dónde compraba, qué compraba, pero solo él. Las otras personas eran como niveles, son como niveles secretos. Se van bajando así hasta llegar a él. Él era el que podía darse cuenta de toda la información. Luego se expanden dos llaves que manejan dos personas y así se va abriendo como si fuera una pirámide invertida de control. Y era algo que solo él podía manejar, pero que los gobiernos querían tener control. Él hizo público un Twitter el 24 de mayo, hace 3 años. Él predijo una guerra entre gobiernos y criptomonedas. Afirma que la guerra ha comenzado y que él es un objetivo importante. ¿Por qué mencionó esto? Porque él lo vio, porque muchos gobiernos quisieron negociar con él, quisieron controlarlo, manipularlo, pero no lo podían tocar porque estaba desarrollando un programa o una información. Él se percataba siempre de ocultar cosas que fueran importantes para que no lo mataran, para que no lo pudieran tocar. Era como si dejara huellas, información dispersa por muchos lados y todos los gobiernos querían el control porque él tenía la manera de apagar, él podía apagar todos los sistemas del planeta, tener control sobre el manejo de las grandes compañías, control de la información y tenía el poder de apagar todo. Y no había nadie que haya podido, no hay nadie que haya podido llegar cerca de él para leer como sus algoritmos, sus métodos, sus llaves. Pregúntale si quiere dar a conocer información que nunca ha querido o había podido revelar. Por ejemplo, en su Twitter. No, dice que va a haber un momento en que la información se va a difundir de manera global, como si fuera lluvia de estrellas, que, que ya va a llegar el momento. Bien, aquí terminamos el ciclo dentro de su estructura habitual y vamos a desarrollar la parte libre. Tú mencionabas que él tiene la capacidad de ver de manera diferente, ¿no? Sí, Háblame sobre esto. Míralo. es como si en su cabeza se hicieran los mapas de información, como si Ujú. fuera su cabeza una computadora y puede transmitir y mover desde su mente cosas, como si desde su mente pudiera reflejar, mueve cubos, mueve fórmulas, mueve líneas y lo hace desde su mente. Hay una proyección en un cuarto muy grande y él entra en esta proyección y él se concentra en todo lo que está mirando
y puede mover. Es como si leyera la energía, los números en el aire y los mueve. Y era como si tuviera una capacidad muy grande de leer y de ver y de percibir información de unos computadores, muchísimos sistemas. Quiero que observe su condición energética y qué es lo que hace posible esto que acabas de mencionar en él. Es su energía, su frecuencia, es una vibración en el cuerpo y centraba toda la energía. No era de su mente, era un enfoque de todo su cuerpo. Podía como leer el futuro, como predecirlo, pero, pero no como si fuera vidente, sino como si viera todo el movimiento que está pasando y lo ve los caminos hacia dónde van, como predecir. ¿Cómo creó él esta condición en sí mismo? Lo veo como de vidas pasadas, como 6 vidas. Estuvo estableciendo la condición energética en su cuerpo. Fue consciente de su muerte y de su nacimiento y se fue acumulando esta capacidad en él hasta Habla- este momento. Hablemos de su primera existencia. ¿En qué punto él comenzó a tener o a crear esta condición? ¿Qué lo impulsó? Antes de nacer, antes de entrar a la tierra, Ah, ok. él estaba leyendo la energía del entorno, como si estuviera haciendo cálculos, mediciones. Para él, todo es como cuando ves la tierra desde arriba y ves las lucecitas. Para él, la gente la ve así, ve las conexiones entre unos y otros, la energía. Y son millones, pero a la vez cada uno es como si tuviera un número o un signo y lo puede ver como si pudiera ver la vida de cada persona. Es mucha información y desde antes de nacer, de entrar a la Tierra, él lo podía ver, le parecía muy interesante. Le parecía también interesante ver cómo veo como una K en la cabeza de alguien y ver que esa persona, su energía, sus emociones, la hacen cambiar como su destino, moverse hacia otro lado. Es como si viera una partícula, esa partícula tuviera un movimiento y él puede ir leyendo el movimiento de esa partícula. Así veía él la Tierra antes de llegar. ¿Y en qué condición energética estaba él para que pudiera asumirlo de esta forma y mantener este tipo de condición una vez llega aquí y alberga un cuerpo físico? Estaba tranquilo, estaba impresionado, le gustaba, le gustaba, era como un reto para él. Y cuando ya estaba aquí, él podía ver a distancia, como si viera los satélites, como si viera cosas a muy larga distancia y podía leerlos, ver su energía, ver la información que se pasaba de un lado a otro. Esto que le ocurría, por ejemplo, esta capacidad de cierta forma extrasensorial a nuestro entender, ¿compartió esta perspectiva con otras personas o no? Se lo comentó alguien? Él durante sus vidas siempre era muy cuidadoso de con quién trabajar, los elegía muy bien, se tomaba su tiempo, hacía una lectura de tiempo con la persona, podía leerlo, podía leer sus emociones, su actitud, su comportamiento, podía ver para dónde iba y así elegía a las personas.
Luego de estudiarlas, ya las dejaba que empezaran a desarrollar. Sentía ya como confianza con la persona para ya como dejarlo desarrollar su creatividad y ya se enfocaba en otra persona o en otro proyecto. Pero él, en cuanto a su propia capacidad, eso que tú mencionabas de poder ver, por ejemplo, un satélite a una larga distancia o poder ver la energía y todas estas condiciones anteriormente mencionadas, ¿él compartió esto que le ocurría con alguien? O sea, le contó a alguien, mira, No, me pasa esto, yo veo esto así, ¿no? A no, nadie. Ni a sus no, cercanos, como la familia, por ejemplo. no, él no lo hacía, no lo hizo. Y lo que hizo con las personas que trabajaba era darles parte de información. No centró la información en un solo lugar. ¿Y por qué lo hizo así? ¿Por qué no comentarlo? Por seguridad para él y para la persona con las que estaba. Ah, ok. Era, no era necesario que se enteraran de lo que estaba haciendo. Ahora observa su funcionamiento cerebral. La capacidad en sí que le permitió, puede ser como catalogado como un genio, ¿no? Observa toda su energía en ese aspecto. ¿Qué puedes ver allí? Es como el universo en su cerebro, como fluyendo, como moviéndose. Escucha el sonido de las estrellas, de los planetas, del universo. Y lo que hacía aquí era como un reflejo de esos movimientos. Lo que él podía percibir del universo es como si estuviera en su cerebro, aquí, en la Tierra. Una persona cualquiera puede hacer esto. Sí, ¿Sí? dice que sí. ¿Cómo? Entrenamiento y vidas terrestres con entrenamiento. Bien. Ahora, tú hablabas que él tenía la capacidad de apagar, por ejemplo, todos los sistemas, ¿no? Causar como este efecto en este mundo, ¿cómo se le llamaría? Informático. ¿Por qué tenía esta capacidad? Tiene una llave, lo veo con un control. Tiene el poder de apagarlo. Él tiene puntos específicos en lugares. Veo satélites, veo máquinas, veo grandes computadoras y tuvo acceso. Todo tiene como una conexión. Es como si hubiera un punto negro en alguna parte que él puede activar y hacer que todo se apague. La manera en que interactuó aquí mientras estuvo vivo en este ámbito puramente informático fue algo intencional. Sí, era intencional. ¿Cuál era su percepción acerca de todo este mundo virtual, de ese universo? Él estaba, es que él estaba admirado por la energía humana y le molestaba el control que querían ejercer sobre los humanos, sobre la energía. Y era su capacidad de poder hacer algo bueno, de poder como activar en los humanos muchas cosas, pero el sistema de control no lo permitía y era una lucha de él porque no le gustaba, porque lo veía como una energía libre, como fuentes de energía libres que el dinero no podía comprar y era una lucha por ver cómo para que la gente sea algo o alguien tiene que pagar por ser ellos mismos y esto no le gustaba. ¿Cómo lo veía el sistema a él? El sistema de control del que tú hablas. ¿Cómo lo asumía? Querían controlarlo, querían que él entregara sus secretos, Ujú.
y le permitían estaba vivo porque él estaba desarrollando este control sobre como todos los sistemas y todos los querían. Entonces un gobierno lo protegía a otro porque todos esperaban que él entregara ese secreto a cada gobierno que lo ayudaba, que lo apoyaba o donde él estaba. ¿Y lo entregó? No, En el momento de su deceso físico, ¿por qué causar su muerte a sabiendas de que se podía ir con el secreto? porque no podían permitir que saliera de esa celda con vida, ¿Por qué? porque otros podían tomar o él podía entregar la información a otros. ¿Esta información antes de su deceso se la entregó a alguien o no? Sí, él la tiene como en sistemas, en computadores, está en alguna parte. ¿Pero se la entregó a alguien o no? No, está como si fuera oculta en el sistema, no es una persona. Tú mencionabas una caja negra. Sí, es que veo como si fuera una caja fuerte, como si él tuviera protegida la información para que no la viera nadie. Otro que tuviera la misma capacidad de él, porque veo muchos buscando la información y él se percató de ocultarla para que no la leyeran, para que no la vieran, para que no hubiera otro como él con la misma capacidad de verla. Se anticipó al evento. Siempre lo hacía, siempre dejaba como esa oscuridad en la información para que alguien, cualquiera que estuviera con él o que trabajara con él, no se apoderara de ella. Siempre tenía una llave. ¿Cuál es su percepción de él con base a que la información en realidad nunca se transmitió? ¿Qué piensas sobre esto? Que así no haya logrado lo que él quería, tampoco iba a permitir que su trabajo fuera usado para controlar a otros. ¿Y qué era lo que él quería? Era como activar en cada humano esa energía, como esa fuente de energía que era, pero desde cada uno. Así no pudiera hacerlo en su totalidad, pero hacerlo desde un país o con un gobierno que permitiera más libertad para las personas y no tanto control. Tú mencionabas algo sobre una pirámide invertida, ¿no? O sea, una pirámide invertida en la que habían dos personas que tenían cada uno de ellos una llave. Ujú. Eso es lo de las criptomonedas, Ujú. que lo veo así. O sea, cuando me preguntaste esa información, es esta pirámide invertida. Él tenía como la base de datos, solo a él llegaba. Y a él llegaba la información y el movimiento de este dinero o de esta, yo lo veo como monedas de oro. Es como si fuera un gerente o algo así, que era como administrador, ¿a eso te refieres? Es, es como, yo veo como si fueran muchos números, como muchos algoritmos, y aquí como en la base hay uno, luego hay dos, luego siguen cuatro, y hacia arriba va aumentando. Entonces, entre más personas inviertan, entre más personas entren ahí, más se va ampliando la pirámide. Es lo que estoy viendo. Es como el manejo, veo el dinero, pero no veo dónde entra, pero veo las monedas, pero todo está como en el sistema, como si estuviera en el aire, como si no fuera palpable, concreto. Pregúntale por qué comienza a darse esta nueva condición económica ya con dinero virtual. ¿Qué es lo que impulsa que esto ahora sea así, sea criptomonedas? Porque es lo mismo que somos como energía,
podemos comprar y vender y hacer todo con nuestra propia energía y por eso iba a ser como virtual, no iba a ser palpable, iba a estar en nosotros desde como desde nuestra propia creación, como si nosotros con nuestra propia energía le fuéramos dando vida al dinero. Es lo que veo, es como si compraras como con tu intención, como incorporar ese método de vida en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio leve. Observa una persona que hace una inversión, por ejemplo, en criptomoneda. Yo no sé en cuánto será una criptomoneda, pero bueno, hace una inversión con esa intención. ¿Qué ocurre a nivel energético? Es como si tuviera acceso a unos números que se ponen aquí en la muñeca y estos números te dicen cuánto dinero hay, pero a la vez lo veo como si fuera energía, como si fuera una capacidad. Lo que buscan estas personas, por ejemplo, cuando invierten en criptomonedas, y bueno, el sistema económico es multiplicar y ganar, ¿no? Ahora, ¿qué ves con base a esto? Eh, Específicamente con el tema de las criptomonedas. Yo lo veo como si fuera un acceso a información dentro de los sistemas. ¿La persona tiene la capacidad de multiplicarlo o es su propia energía la que le permite la multiplicidad? Es como su propio movimiento, porque veo que a muchos no entienden qué es lo que están haciendo, no saben y esto es como si tiraran el dinero a un pozo sin fondo Ujú. y se retiran. No entienden. Para mí yo lo veo como si fuera energía diferente de otra tonalidad y es como más entrar en el medio de los sistemas, en medio de información, más que dinero concreto. Ahora, pregúntale a él cuál es su percepción acerca de las criptomonedas, de ese estado económico. Entre otras cosas, por ejemplo, esto es algo que no sea, digamos que ese es un mercado que está latente, pero no es consistente, no es que todo el mundo está en la intención, no ha como fluctuado. Es que él era como un proyecto que se distorsionó porque los gobiernos quisieron ser parte y cuando quisieron ser parte quisieron establecer las mismas normas que usan para los bancos, como querer hacer, llevar el control, Ujú. haciéndole pensar a la gente que es algo aparte, pero todos los gobiernos querían ser parte de esto y cada uno quería hacer como todos esos algoritmos y todas esas fórmulas para crear su propia criptomoneda. Y él lo que hizo fue bloquear toda la información para que no se percataran de qué era ni cómo funcionara. Porque veo que muchos gobiernos empezaron, pero no tenían la información completa de cómo realizarlo bien y quedaron a medias. Sí, es algo que ha quedado como inconsistente. O sea, Sí. no es que los bancos sean fiables, pero digamos que en este caso este estado virtual es menos fiable, dada la condición de que no se ha estabilizado como los que invierten pretenden. Entonces eso causa cierta reserva. Sí, es que no tiene sentido que quieran hacer algo aparte En y una sigan economía los ya, sí, mismos. claro. Muy bien. Hablemos del momento de su deceso. Tú decías que a él le habían impactado con un arma que tenía un plasma, ¿no? Sí, Bien. ¿Por qué decir que se ahorcó? es la explicación más fácil, eh, porque es lo único que puedes hacer en una celda. ¿Quiénes son los que llegan allí? Tú mencionabas a dos personas, ¿no? Que lo, Sí, bueno, uno de ellos o los dos al tiempo lo impactan. es uno solo. Haz lectura de su morfología.
¿Qué tipo de arma tiene ahí? Es una luz como azul que lo paraliza, pero leve, porque él queda como consciente. Y es leve porque no puede como afectar su sistema, porque lo que quisieron fue poderlo llevar sin violencia y lo llevaron a una camilla y ahí empezaron a hacer trabajos, a ponerle botones y cosas para poder sacar información de su mente. ¿Lo lograron? O sea, estaban en búsqueda de esta información que él nunca quiso revelar. Sí, ¿Lo lograron? no, ¿Por qué no? porque él hizo lo mismo en su mente que hacía con los sistemas, con todo lo que hacía. Él puso una clave que no podía tener acceso a nadie. Ni él mismo, es como si él se hubiera hecho, El autohackeo. o sí, lo veo como si hubiera puesto muchos caminos con claves para poder entrar ahí. Ok. A este punto, ¿cuál es el balance de quienes pretenden? Ah, bueno, ¿y estos eran que humanos los que lo impactaron? Sí, son humanoides, son más altos, Ah, pero no son como robots, no son no humanos. son, no son humanos, no, ¿Quién los pero envió? tenían acceso a los gobiernos. Varios gobiernos se unieron. Ahora que el deceso es un hecho, ¿cuál es la postura de ellos ahora? Sobre todo con la no adquisición de la información, que pues en principio se pretendía. Están a la espera, siguen investigando, están trabajando 24/7 detrás de la información, porque hay varios gobiernos tratando de juntar todas las piezas. Es al que primero llegue a la información. ¿Y John McAfee lo cree posible? ¿Esa posibilidad es tangible para ellos? Él se ríe, No él se puede. ríe. Ok. Bueno, muy bien. Ahora, bien. Bueno, esta es una primera parte, entonces Magda, nos preparamos para regresar. Te despides de él, de alguna manera le agradeces el hecho de haber compartido con nosotros y poder adquirir la información de esta forma. ¿Se lo mencionas? Sí, Bien. ¿Ahora en dónde está? está cerca de la Tierra, Ujú. pero sigue trabajando como en sus sistemas y en las pantallas veo que tiene imágenes de la Tierra muy cercana, es como si tuviera satélites Ujú. observando. Hay unas montañas desérticas que no sé dónde serán, pero tiene puras pantallas de sitios específicos de la Tierra. ¿Qué tiene planeado hacer ahora? Él va a observar qué va a pasar, Y con qué respecto movimiento tienen los gobiernos. y respecto a esta información, ¿qué va a pasar con esta información? Ya que los gobiernos no van a tener acceso, ¿cuál es el objetivo que esta información, pues, de cierta forma esté encriptada ahí? Él, quiere observar qué capacidad tienen las personas que están investigando todo, Ujú. que están siguiendo sus huellas, los humanos realmente, que van a seguir la información. Es como si él estuviera evaluando también el movimiento que van a seguir haciendo de ahora en adelante con la información que dejó. Hay cosas claves específicas. Es como si fueran, lo veo como crucigramas, como cosas muy fuertes que para poder descubrirlas necesitan mucha capacidad y quiere ver quién lo puede lograr. Entonces, existe la posibilidad de que alguien desencripte la información que dejó aquí.
dice que no totalmente. La información que él dejó aquí, ¿le es impersonal? ¿Cuál es su postura sobre la información que dejó? Dice que lo más importante es que los gobiernos no puedan obtenerla, porque de esta manera no pueden controlar en su totalidad a los humanos. ¿Considera que los seres humanos dependen de esta información para eh, no permitir lo que anteriormente se mencionaba, o cada uno lo puede lograr en su propia individualidad? Cada uno lo puede lograr. Es solo que hay como capas de control, energías sobre cada persona y es un trabajo arduo moverse entre Sí, capas para salir de ahí. bien, perfecto, muy bien. ¿Planeado venir a la Tierra nuevamente? ¿Una nueva encarnación? ¿Un nuevo Dice paseo? que ¿Sí? sí, sí, ¿Lo va a hacer inmediato o va a tomarse un lapso dentro de nuestra línea temporal en interpretación? ya está preparando todo. ¿Así? O sea que esto está Sí, próximo dentro de cuántos años en aproximado, aquí especulando. 8. ¿Y qué va a hacer una vez regrese aquí? Bueno, si se puede saber, ¿no? Seguir trabajando en lo que ha venido trabajando. Ok, es toda una inspiración, ¿no? Sí, está fascinado, Bien, muy motivado. bueno, ahora sí nos despedimos, Magda. Entonces, voy a hacer un conteo de 1 a 3 y a 3 abres tus ojos. 1, desconectas totalmente de todo y de todos. 2, te focalizas en tu respiración y en mi voz, aquí y ahora. Te haces consciente de ti, de tu cuerpo. 3, abres tus ojos. ¿Cómo te sientes, Hola, Magda? Freddy. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí hemos por concluido el ciclo del día de hoy, el capítulo de hoy. Esperamos lo disfruten. Siempre ser intuitivos con la información. No olviden ver el video a continuación, donde Carlos habla acerca de la información que se recauda en el ámbito hipnótico. Entonces, desen la oportunidad de escuchar. Nos vemos la próxima semana. Nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias, Magda. Con mucho gusto. Que estés muy bien. Buen día. Bye. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje.
Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esta información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona
aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información
de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.